siendo las 13:30 horas del día 30 de abril del presente año, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia número 2 para celebrar la continuación de la audiencia de juicio oral dentro de la carpeta judicial FE-034-2024, que se sigue en contra de Daniela Gómez Sánchez por el hecho del delito de abuso sexual cometido en agravio del menor de edad de identidad resguardada de iniciales de FC, representado por la señora Bárbara Pedrosa Ambriz. Se solicita a los asistentes del término del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales hacer de su conocimiento a todos los asistentes de esta audiencia que deberán permanecer en la misma de manera respetuosa, en silencio, y no se podrán introducir instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. No podrán portar armas ni adoptar un comportamiento provocativo, intimidatorio, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlos, aplicarán alguna de las medidas previstas del artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales pueden consistir desde el apercibimiento o multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez de enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio, la licenciada Damaris Hernández Ramírez, quien presidirá la presente audiencia de manera oral. Gracias. Con los datos proporcionados por la señorita auxiliar de sala, doy por iniciada la presente audiencia. Procede la identificación de las partes. Por parte de la Fiscalía, ¿quién se encuentra presente? Buenas tardes, señora. Por la Fiscalía compareciente usted, el licenciado Álvaro Sánchez Hernández, adscrito a la Fiscalía General de la Ciudad de México con número de MP 108 y con datos de domicilio para hoy recibir notificaciones ya proporcionadas a su auxiliar de sala. ¿Y donde me acompaña? Buenas tardes, señoría. Por la Fiscalía comparece el licenciado Bruno Noriega, adscrito a la Fiscalía General de la Ciudad de México con número MP 242 y con domicilio para hoy recibir notificaciones de entregado a su auxiliar de sala. ¿Y me acompaña? Buenos días, su señoría. Soy Bárbara Pedrosa Ambriz, soy la madre. Y por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenos días, señoría. Comparece ante este órgano jurisdiccional el licenciado del Museo Particular, doctor Sebastián López Huerta, con número de cédula 109429, con datos ya proporcionados a la director de la Dirección de Buenos días, su señoría. Comparece ante este órgano jurisdiccional el licenciado Nicolás Jiménez Zárate, con datos ya previamente proporcionados a la final de sala. Bien, en este momento procedo a verificar la presencia de los órganos de prueba. Así es que me dirijo a preguntarle a la señorita auxiliar de sala que me informe quiénes se encuentran presentes. Sí, su señoría. En esta sala se encuentran presentes el perito especialista en psicología, Diego Valderas Pérez, el perito en materia de mecánica de hechos, de nombre Marco García Reyes, como testigo la mamá ya mencionada de la víctima, Bárbara Pedrosa Ambriz, y por último a la policía de nombre Cristina Ramírez. Bien, tengo por identificados a los comparecientes por lo señalado en el domicilio y forma que ya tienen para oír y recibir notificaciones. Le pregunto al acusado en este momento, ¿recuerda los derechos que tiene como acusado? Le pregunto en este momento y para efecto del juicio, ¿desea nombrar como su abogado a Héctor Robles Huerta y a Dulce Arciniega Zárate? Bien, concedo el uso de la palabra a los abogados para efecto de la aceptación y protesta del cargo. Sí, señoría, acepto y protesto el cargo. Sí, su señoría. Acepto y protesto el cargo. Bien, tengo por reconocida su calidad de defensores privados del acusado. Únicamente les recuerdo la obligación que adquieren de comparecer a todos los actos del procedimiento para cumplir con el cargo que en este momento han protestado, porque independientemente de que pudiera decretarse el abandono de la defensa, no es un obstáculo para que puedan incurrir en algún delito. ¿Quedan enterados de ello? Sí, señoría. Con relación al acusado le pregunto, ¿sus datos personales quieren mencionarnos a la audiencia o que queden bajo resguardo? Bien, en este momento le van a poner a la vista los datos que le recabaron antes de iniciar la diligencia para que nos confirme si son los que usted proporcionó y después correr tras todas las partes.
Bien, les pregunto, ¿se enteraron de los datos fiscal? Sí, son correctos, señoría. ¿Defensa? Sí, señoría. Tomando en consideración que se encuentran reunidas las partes en este momento, decreto la apertura del juicio. Le pregunto si tienen alguna incidencia que plantear y afectar la tramitación del mismo por parte del Ministerio Público. No, señoría. ¿Defensa? No, señoría. Bien, en este momento daré lectura a la acusación que será objeto de debate en este juicio. Este juicio se inicia por la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de Daniela Gómez Sánchez, que se le atribuye el hecho delictuoso de abuso sexual en agravio del menor de identidad reservada con iniciales DFC, presentado por Bárbara Pedrosa Ambriz. El hecho circunstanciado es el siguiente. El día 22 de marzo del 2024, aproximadamente a las 12:50 horas, la señora Bárbara Pedrosa Ambriz salió a vender las gelatinas en el fraccionamiento ubicado en calle Francisco y Madero, Villaseca, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, México, acompañada de sus hijos. Aproximadamente a las 20:15 horas, su hijo menor con iniciales DFC, de 15 años de edad, se presentó en el domicilio de la hoy acusada Daniela Gómez Sánchez, de 30 años de edad, quien abrió la puerta y accedió a comprarle una gelatina al menor, para después ofrecerle ropa, y el menor aceptaba. Y la acusada lo lleva a un lugar determinado donde le muestra la ropa para que se la pruebe, y en un momento le tocó sus genitales al menor. Acto seguido, el menor de identidad resguardada DFC, corre a decirle a su mamá, la señora Bárbara Pedrosa Ambriz, lo que había ocurrido, para después llamar al 911 a las 20:37 horas y solicitar el apoyo policial, llegando el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Cristina López Ramírez, quien realizó la detención de la hoy acusada a las 21:07 y lo presentó al Ministerio Público a las 21:29. De acuerdo con la Fiscalía, estos hechos están descritos en el Código Penal de la Ciudad de México, específicamente en el artículo 177, al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirse o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrá de 2 a 7 años de prisión. La fiscal determinó que el grado de intervención de la hoy acusada Daniela Gómez Sánchez es como autor directo, quien lo realizó por sí mismo. De acuerdo con el informe realizado por el experto en psicología, el perito Diego Fabricio Pérez, el menor sufrió daño psicológico por abuso sexual, por lo que la Fiscalía solicitó la indemnización del daño moral causado por Daniela Gómez Sánchez, incluyendo la atención médica y psicológica de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamiento curativo, necesario para la recuperación de la salud que requiera el menor de identidad resguardada DFC. Como consecuencia del delito, en los casos de delito contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en la salud mental, además comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para el menor, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Federal en su artículo 30, fracción segunda. Las partes llegaron a un acuerdo probatorio. De acuerdo con el acta de nacimiento del menor de identidad resguardada de iniciales DFC, se comprueba que el menor tiene 15 años de edad. Bien, estos fueron los acuerdos a los que llegaron las partes. ¿Alguna manifestación fiscal? No, señoría. ¿Defensa? No, señoría. En este momento le hago saber a la acusada que usted tiene derecho a declarar o guardar silencio en este juicio respecto de la acusación presentada en su contra. Si usted no declara, ese aspecto no le causa ningún perjuicio, mucho menos puede ser utilizado en su contra, pero si declara, lo que diga sí puede ser utilizado en su contra. ¿Le queda claro? También le hago saber que tiene derecho a declarar y lo puede hacer en cualquier etapa del procedimiento hasta antes del cierre del debate. Cuando se cierre el debate, escuchando los alegatos finales o de clausura, puede hacer cualquier manifestación a audiencia. Sin embargo, por la trascendencia de lo que usted pudiera manifestar, es necesario que previamente consulte a sus abogados. ¿Queda claro? Gracias. Puntualizando lo anterior, entonces, concedo el uso de la palabra al fiscal para que emita su alegato de apertura. Sí, señoría. Esta fiscalía hace la promesa de que acreditará en todos y cada uno de sus extremos el hecho fáctico al que usted le ha dado de lectura, para determinar así la intervención de la hoy acusada Daniela Gómez Sánchez por el delito que marca la ley como abuso sexual. Este supuesto se encuentra en el artículo 177 del Código Penal de la Ciudad de México.
Ante ustedes jurarán diversos órganos de prueba, los cuales fueron admitidos en el auto de apertura a juicio y por los cuales esta Fiscalía pretende acreditar su teoría del caso, como lo es precisamente la testimonial de la Secretaría de Seguridad Pública, la oficial Cristina López Ramírez y el testimonio del menor, la víctima de iniciales DFC, el testimonio de la madre de la víctima Bárbara Pedrosa Ambriz, así como el perito en materia de psicología Diego Fabricio Valderas Pérez y el médico legista Marcos García Reyes. Con dichas pruebas admitidas, esta Fiscalía estará en la aptitud de demostrar que la acusada es penalmente responsable de los hechos que se le atribuyen y por lo tanto esta Fiscalía estará en la aptitud de solicitar en su momento dicte en contra de ella misma un fallo condenatorio. Es cuanto, su señoría. ¿Defensa? Sí, su señoría. De nuevo cargo ante este Tribunal de Enjuiciamiento. Usted por parte de la Fiscalía acaba de escuchar que han realizado la reunión probatoria, en la cual se acreditó de manera fehaciente el hecho circunstanciado como ha precisado previamente y que anteriormente le dio lectura. Ante ello usted podría advertir durante toda la secuela procesal no puede ser doblegado. Su presunción de inocencia de mérito ante. Gracias. Tengo formulados sus alegatos iniciales que corresponden a las partes. Quiero mencionar que como órganos de prueba se encuentran presentes el perito especialista en psicología Diego Valderas Pérez y el médico legista Marcos García Reyes. Como testigo, la mamá de la víctima, Bárbara Pedrosa Ambriz, y por último, a la policía de nombre Cristina Ramírez López. Fiscal, ¿alguna manifestación? Ninguna, su señoría. ¿La defensa tiene alguna manifestación previa? No, señoría. Pido se llame entonces al perito Diego Fabricio Valderas. ¿Cuál es su nombre? Diego Fabricio Valderas Pérez. Gracias. Le informo a las partes que el perito se identifica con gafete oficial expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que le acredita como psicólogo. Le pregunto, si quiere tener a la vista el documento Ministerio Público. Con usted basta, su señoría. ¿Defensa? En este momento le tomo la protesta de ley para que se conduzca con verdad. Le hago de su conocimiento que al declarar falsamente ante la autoridad judicial le hace incurrir en el delito de falso testimonio. Este delito se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad y multa. Por ello le pregunto a usted, ¿protesta conducirse con verdad en las diligencias en que va a intervenir? Sí, protesto, señoría. Gracias. Bien, con relación a sus datos personales, advierto que usted señaló que deben ser privados, ¿es correcto? Es correcto. Por favor, ponlo tratado a las partes. ¿Alguna manifestación, Ministerio Público? Ninguna, su señoría. ¿Defensa? No, señoría. Gracias. Bien, tomando en consideración la calidad que usted tiene únicamente para registro, ¿usted ya sabe la forma en que sale el testimonio a juicio oral? Es correcto. Entonces, fiscal, queda a su disposición. Gracias, señoría. Buenas tardes. ¿Podría indicarnos cuál es su ocupación? Sí, con mucho gusto. Soy psicólogo forense y clínico. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo? 20 años. ¿Tiene algún certificado, diplomado que lo compruebe? Así es, tengo un diplomado en psicología forense y uno en psicología para evaluar delitos en violencia sexual y familiar. ¿Dónde realiza su ocupación? Cuento con mi clínica privada y trabajo para el Tribunal de la Justicia de la Ciudad de México. ¿Cuál es su labor en esa dependencia? Sí, con mucho gusto. En mi clínica privada atiendo a pacientes con trastornos ya sea indicados por parte del tribunal o ciudadanos que necesiten una consulta. En el caso del tribunal, soy perito clínico e investigador de hechos. Usted el 22 de marzo del año presente
dio el informe de un estudio psicológico al menor de identidad resguardada de FC. ¿Podría decirnos qué dictaminó y cómo lo dictaminó? Así es, se recurrieron a herramientas técnicas e instrumentos basándonos en el grado y edad del paciente con iniciales de FC. Algunas de ellas fueron la observación directa, la exploración mental, el análisis de los hechos forenses y una entrevista en las experiencias traumáticas, que es un daño en lesiones psíquicas y un daño agudo, que esto se refiere a secuelas emocionales. Por lo que recomiendo se inicie un tratamiento psicoterapéutico para que mejoren sus habilidades sociales y de adaptación. Asimismo, fortalezas físicas, emocionales, para mejorar su sentimiento de seguridad y confianza en sí mismo. ¿Cuánto sufre? La defensa, ¿desea interrogar al testigo? Sí, señoría, me hago cargo. Adelante, por favor. En este acto le voy a hacer una serie de preguntas, las cuales unas van a ser cerradas, en donde se tiene que limitar a contestar sí o no, y en las abiertas especifique más su respuesta. Sí. Usted acaba de referir ante este órgano jurisdiccional que es usted licenciado en psicología, Sí. y también acaba de referir que usted tiene diversos cursos proporcionados por la Fiscalía General de la Ciudad de México, Sí. y que uno de esos cursos es el Diplomado de Violencia Sexual y Violencia Familiar. Sí. Responda al acto de manifestar que usted cuenta con un diplomado de atención de los niños que son víctimas de violencia. Sí. Debemos de entender que usted se encuentra apto para diagnosticar a un menor que ha sido víctima de violencia en el ámbito sexual. Sí. Esta pregunta es abierta. ¿Nos puede manifestar en qué consiste una entrevista estructurada? Sí, con mucho gusto. Es aquella que se basa en un guión de preguntas fundamentalmente abiertas. A todos los entrevistadores se les hacen las mismas preguntas con la misma formulación para obtener una misma pregunta. En este caso, sería el cuestionario de experiencias traumáticas. Ok. Esta es una pregunta cerrada. Perito, entonces, debemos de entender que una entrevista estructurada es de preguntas cerradas, ¿cierto? Objeción, señora, la pregunta es sugestiva. Abogado. Sí, su señoría, toda vez que quiero saber cómo es la estructura de esa entrevista, porque me deja al árbitro, me dice que cuestionados previamente formulados, quiero saber qué tipo de entrevista es. Entiendo la pregunta. Responda. Sí, mis respuestas no. ¿Me puede indicar el perito, por favor, cómo son las preguntas del cuestionario ya formulados? Objeción, señora, la pregunta es impertinente. Abogado. No, su señoría, no es impertinente, toda vez que necesito saber cómo es la formulación de las preguntas. Conteste, por favor. Ok, en este caso nos basamos en el cuestionario de experiencias traumáticas, que en sus siglas serían TECMO. Perito, necesito un poquito más de información para saber con más concreción las preguntas que contiene este cuestionario formulado. ¿Son de carácter cerrado o abierto? Objeción, su señoría, el perito ya contestó eso. De acuerdo a lo planteado con su cuestionamiento, ya le dio contestación hace un momento el perito. Ok, continúo, su señoría. Muchas gracias. En esa misma tónica, perito, ¿me puede indicar en qué consiste un cuestionario semiestructurado? Sí, claro, son aquellas que se combinan en una serie de preguntas definidas y flexibles. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a llevar el ritmo del paciente, que en este caso paciente con DFC, para que nos lleve a su ritmo. Perito, ¿me puede decir cuál fue el diagnóstico al que arribó de sus conclusiones? Claro, concluyo que el adolescente de identidad resguardada con iniciales DFC sí presenta indicadores contundentes y congruentes con lo manifestado por mi diagnóstico. En este caso es víctima de violencia sexual al momento de la valoración, detonándose una relación de asimetría de poder. Entonces, perito, debemos de entender que ante este órgano jurisdiccional, que cuando usted emitió el dictamen no rindió ningún diagnóstico. Sí. Gracias, señoría, es cuanto. Fiscal, ¿nuevamente desea interrogar a su testigo? No, señora, ninguna pregunta y libro a mi testigo. Defensa. No, señor. Bien, psicólogo, termina su intervención como testigo. Puede pasar a su lugar. ¿Quién más, fiscal? Sí, su señoría, el médico legista de nombre Marcos García Reyes. Pido se llame al médico legista, por favor. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Marcos Emanuel García Reyes. Gracias. Le informo a las partes que el médico legista se identifica con gafete oficial expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
que lo acredita como médico legista. Fiscal, ¿quiere tener a la vista el documento? Pero usted basta, su señoría. ¿La defensa? No, No, señoría. Gracias. En este momento le tomo la protesta de ley para que se conduzca con verdad. Le hago de su conocimiento que declarar falsamente ante autoridad judicial le hace incurrir en el delito de falso testimonio. Este delito se encuentra sancionado con pena privativa de libertad y multa. Por ello le pregunto a usted, ¿protesta conducirse con verdad en las diligencias en que va a intervenir? Sí, protesto. Ok, tome asiento, por favor. Con relación a sus datos personales, advierto que señaló que deban de mantenerse resguardados. ¿Es correcto? Es correcto. Le van a poner a la vista en este momento los datos que le recabaron a su llegada al juzgado para que nos confirme si son los que nos proporcionó y después correr traslado a las partes. Sí, es correcto. ¿Alguna manifestación, Ministerio Público? Ninguna, su señoría. ¿Defensa? No, señoría. Gracias. Bien, tomando en consideración la calidad que usted tiene, le pregunto, ¿usted ya sabe la forma en que se rinde testimonio en juicio oral? ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, fiscal, queda a su disposición. Gracias, señoría. ¿Puede indicarnos cuál es su ocupación? Soy médico legista. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciéndola? Llevo ejerciendo 25 años. ¿Tiene algún certificado o diplomado que lo compruebe? Sí, tengo diplomados de la Universidad Autónoma de México y maestrías de la Universidad Autónoma Mexicana. Señora Bárbara Pedrosa Ambriz, ¿me podría contar qué es lo que estaba haciendo usted el día 22 de marzo del presente año en el fraccionamiento ubicado en el calle Francisco Madero, Villa Seca, en Colonia Cuauhtémoc, por favor? Sí, me dedico a la venta de gelatinas ya en el mencionado, en la dirección ya mencionada, junto con mi hijo. Ese día me encontraba con mi hijo vendiendo gelatinas en ese fraccionamiento, pero yo estaba vendiendo de un lado, entonces mi hijo se fue a otro lugar, en donde le ofreció a la señora Daniela Gómez Sánchez gelatinas, mientras yo lo esperaba, justamente como mencioné que estaba vendiendo. Mi hijo fue a venderle gelatinas, entonces la señora le ofreció ropa, en donde él entró, me comentó que entró, pero en ese momento, al momento de que entró, le tocó sus genitales, pero al momento de que él terminó ya de venderle la gelatina, vino a mí asustado y tímido y muy nervioso, me dijo que necesitaba decirme algo, y fue en el momento en que me narró los hechos. Entonces en ese momento yo fui detrás de la señora, ya que ella se encontraba ya saliendo en su carro. Yo en ese momento desesperada fui pidiendo ayuda a mis amigos y a mis vecinos porque no podía alcanzarla, la verdad. Y fue en ese momento cuando la interseccionaron. Al mismo tiempo, en ese momento en que ellos me estaban ayudando, yo llamé a 911 y fue en el momento en que yo pude recibir la ayuda de una policía. Gracias. ¿Podría decirme y explicarme cómo es que se enteró lo que le había ocurrido a su hijo, el menor de identidad reservada de iniciales DFC? Sí, debido a que cuando él salió de la casa de la señora me dijo que tenía que decirme algo pues de una manera muy nerviosa y pues sí me preocupé bastante. ¿Podría describirme exactamente el semblante que usted recuerda que traía el menor de iniciales DFC? Sí, él estaba muy callado, estaba muy tímido y no podía hablar. ¿Qué hizo usted en cuanto se enteró de lo ocurrido? La seguí a la señora porque pues, no podía dejar que justamente quedara libre o que huyera del lugar, porque pues afectó a mi hijo y tanto a la afectación psicológica de mi hijo, pues a mí también me afecta ya que él es mi hijo. Durante todo este proceso de lo que nos ha contado, ¿usted ha notado algún cambio en el comportamiento de su hijo? Sí, él es más callado, él ya no puede expresarse muy bien y tiene muchas dificultades. Gracias. No más preguntas, señoría. Gracias. ¿La defensa? Sí, señoría, me hago cargo. Buenas tardes. ¿Por qué ese día no se encontraba con el menor? Buenas tardes. Ese día yo me encontraba vendiendo en unas cajas gelatinas. ¿Su hijo por qué ese día se encontraba trabajando y no estaba en la escuela? Porque en ese tiempo
entonces pues me lo llevé a trabajar para que pudiera ayudarme, ya que pues tenemos que cubrir ciertos gastos. ¿Y su hijo, siendo menor de edad, por qué labora? Porque justamente eran vacaciones y pues en tiempos libres luego él me ayuda. Es con su señoría. Fiscal, nuevamente desea interrogar al testigo. No, ninguna pregunta y libero al testigo, su señoría. Defensa, ¿alguna objeción para liberar al testigo? No, Ninguna señor. Señora Bárbara, ha terminado su intervención como testigo. Puede tomar su lugar. Gracias. ¿Quién más, fiscal? El elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la oficial Cristina López Ramírez. Pido se llame a la oficial Cristina López Ramírez. ¿Cuál es su nombre? Andrea Cristina López Ramírez. Gracias. Le informo a las partes que la oficial Cristina López Ramírez se identifica con número de placa 003125, expedida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Les pregunto, ¿quieren tener el documento a la vista, Ministerio Público? No, su señoría. ¿Defensa? No, señoría. En ese momento le tomo el protesto de ley para que se conduzca con verdad. Le hago de su conocimiento que declarar falsamente ante la autoridad judicial le hace incurrir en el delito del falso testimonio. Este delito se encuentra sancionado con una pena privativa de ley y multada por ello. Le pregunto a usted, ¿protesta conducirse con verdad en las diligencias en que va a intervenir? Sí, protesto. Tome asiento, por favor. Bien, con relación a sus datos personales, advierto que usted indicó que fueran reservados, ¿es correcto? Es correcto, su señoría. Ok, en este momento le van a poner a la vista los datos que le recabaron a su llegada al juzgado para que nos confirme si son los que usted proporcionó. Por favor. Son correctos, su señoría. Traslado a las partes. ¿Alguna manifestación, Ministerio Público? Ninguna, su señoría. ¿Defensa? Ninguna, señoría. Bien, tomando en consideración la calidad que usted tiene como elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le pregunto, ¿usted ya sabe la forma en que se rinde testimonio en juicio oral? ¿Es correcto? Es correcto, su señoría. Bien, fiscal, queda a su disposición. Gracias. Oficial Cristina López Ramírez, buenas tardes. ¿Nos podría decir cuál es su ocupación? Buenas tardes. Me dedico a ser servidora pública en calidad de policía. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo esa profesión? Aproximadamente un año. ¿Dónde realiza esa ocupación? En la Ciudad de México, para ser más exacta, en la alcaldía Cuauhtémoc y sus alrededores. Oficial, ¿nos podría explicar cuáles son sus funciones? Mis funciones van desde hacer los rondines donde verificamos el funcionamiento y seguridad de las calles, hasta atender emergencias y ubicarnos en el lugar donde ocurren tales hechos, en otras tareas que surgen en el día a día. Gracias. Oficial, el día 22 de marzo del presente año, usted recibió una llamada de 911. ¿Podría contarnos acerca de a qué fue? Sí, la llamada fue por un altercado que había entre el acusado y la madre de la víctima, por el presunto hecho delictivo de abuso sexual al menor de identidad, resguardada de iniciales TFC. Alrededor de las 8:37 fue en el presente año. Me presenté en el domicilio y pues dos vecinos que con temor a verse involucrados no se identificaron, pero proporcionaron la información de que aproximadamente 4 minutos en mi actual ubicación tenían detenida a una persona. Es ahí en donde yo abordé la unidad en la que me... Oficial, el día 22 de marzo del presente año recibió una llamada de 911. ¿Podría contarnos acerca de qué fue? Sí, la llamada fue por un altercado que había entre el acusado y la madre de la víctima por el presunto hecho delictivo de abuso sexual al menor de identidad resguardada. Fue a las 9:05 que me presenté en el domicilio y pues dos vecinos que por temor a verse involucrados no se identificaron, pero proporcionaron la información de que aproximadamente 4 minutos de mi actual ubicación tenían detenida a una persona. Es ahí donde abordo la unidad en la que de manera inmediata me traslado. Gracias.
Al llegar al lugar de los hechos, ¿pudo ver a la madre del menor? Sí, pude observarla e incluso comenzó a darme una breve explicación de lo que había pasado. Ella comentó que lleva a sus hijos a vender gelatinas y que la víctima de identidad resguardada se acercó a la casa a ofrecerle su producto y hoy imputada realizó tocamientos al cuerpo del menor. Ok, oficial, ¿nos podría contar cómo lucía la madre del menor? Sí, se mostraba alterada. Le mencioné el procedimiento a seguir a la señora y pues me pide que nos conduzcamos al Ministerio Público. ¿Nos podría decir si vio al menor? Sí, el menor iba acompañado de su madre, quien él mismo fue quien señaló al hoy acusado. Gracias. ¿Podría describir el semblante del menor? Sí, el menor estaba muy alterado por la situación, ya que se desenvolvía a su alrededor con un semblante preocupado y bastante nervioso. Gracias. No más preguntas, su señoría. Abogado defensor. Sí, señora, me hago cargo. Al momento de atender esta diligencia, ¿con qué escena se encontró primero? Me encontré con la mamá muy alterada y con el menor asustado y con un semblante muy pálido. Al llegar al lugar de los hechos, ¿dónde se encontraba mi acusada? Ella se encontraba retenida por los vecinos. ¿Es cierto que mi cliente se encontraba golpeada? Objeción, su señoría, la pregunta es irrelevante. Abogado, hágase cargo, por favor. Pregunta anulada. ¿Es cuánto, señoría? Fiscal, nuevamente desea interrogar al testigo. Ninguna pregunta, señoría, y libero al testigo. Defensa, ¿alguna objeción para liberar al testigo? Ninguna, señoría. Bien, puede pasar a su lugar. ¿Quién más, fiscal? Por el momento sería el testimonio del menor de identidad resguardada de iniciales DFC. Pido se abra la comunicación en este momento para que el área de testigos sea escuchada. Le voy a pedir que cada uno de ustedes se presente. Mi nombre es DFC. Me llamo Bárbara Pedrosa Ambriz y soy la madre del menor. Te pregunto, ¿puedes observar lo que acontece en esta sala? Sí. ¿Me escuchas claramente? Sí. Bien, vamos a proceder al desahogo de tu testimonio. En este momento, tomando en consideración que eres menor de edad, entonces tendrás un trato especial como testigo. Primeramente, es que debes estar en un lugar diverso a donde se está llevando a cabo la audiencia. Segundo lugar, que debes estar asistido por una persona de tu elección, ya sea, en este caso, tu mamá. ¿Es correcto? Sí. También no se pueden divulgar tus datos de identidad, tu identificación. Por ello basta que este juzgador tenga por identificado. Además, las partes podrán verificar que tú eres la persona cuando te hagan los cuestionamientos. ¿Entiendes? Sí. Gracias. Quiero decirte que te van a formular preguntas. En este momento no podemos decir ni siquiera las partes. Pueden insinuar de ninguna manera lo que nos dices es mentira o es cierto. Únicamente escuchamos tu versión y con lo referente a si es mentira o es cierto será analizado por mí en su momento. En este instante, no únicamente, repito, te van a hacer preguntas. Primeramente lo hará el abogado del Ministerio Público, después el abogado defensor y tú responderás esas preguntas. Si alguna de ellas no la entiendes o no es clara, podrás indicárselo a quien te hizo esa pregunta para que pueda repetir o aclarar y puedas contestar. ¿Te queda claro? Sí. Te reitero, si no escucharas en algún momento alguna situación, nos la indicas. También tu mamá podrá acompañarte y ayudarte sobre las preguntas que se te harán. ¿Entiendes? Sí. Entonces, menor, te harán preguntas y si en algún momento se suscitara decretar algún receso por alguna situación que altere tu estado emocional, bastará con que el licenciado me lo indique para que yo decrete algún receso. ¿También eso te queda claro? Sí. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Ninguna. Las preguntas son directas. Si escuchas objeción, no contestes hasta que yo te indique si debes hacerlo o si no. ¿Es claro? Sí. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la diligencia. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Menor de iniciales de FC, buenas tardes. ¿Recuerdas qué hacías el 22 de marzo del presente año en el fraccionamiento ubicado en la calle Francisco y Madero Villaseca, Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México? Sí. ¿Nos podrías contar qué pasó ese día? Sí.
Explícanos, ¿qué fue lo que sucedió desde que tocaste la puerta de la casa de la señorita Daniela Gómez Sánchez hasta que te retiraste del lugar? Toqué y me abrió una señora. Le dije que si me compraba una gelatina. Me dijo que sí. Después me dijo que si me gustaba la ropa. Y me sacó una bolsa de ropa. Entonces me dio la bolsa, se me acercó. Después con su mano me agarró mi parte, bueno, mi pene, por encima de mi ropa. Solo me hizo así, pero no me dijo nada. Entonces yo me fui con mi mamá, que estaba en otra casa también vendiendo, y le dije lo que me hizo la señora. Cuando ella salió y se subió a su carro, entonces le dije a mi mamá: mira, es esa señora, porque ella se iba en su carro blanco. Pero mi mamá pidió ayuda, ella no lo dejaron ir. Entonces llamaron a la policía y lo agarraron en otra calle porque ya se iba. Ok, ¿la persona que tocó tus genitales está presente en esta audiencia? Sí. No más preguntas, señoría. Abogado defensor. Sí, su señoría, me hago cargo. En el momento en el que tú te encontrabas solo con la acusada, ¿sabías en dónde se encontraba tu mamá? Sí, ella estaba vendiendo en la otra calle. ¿Ingresaste al domicilio? No. ¿Te probaste alguna prenda? Sí, ¿Por qué en ese momento estabas trabajando? porque acompañé a mi mamá a vender y porque yo estaba de vacaciones. Es todo, señoría. Fiscal, nuevamente desea interrogar al menor. No, ninguna pregunta. Liberar testigos, señoría. Defensa, ¿alguna objeción para Ninguna, liberar? señoría. Bien, entonces, menor apto, ha terminado tu intervención como testigo en este juicio. Podrán retirarse tú y tu mamá. Bien, entonces, enseguida les entrego sus documentos y pido se cierre la comunicación con el área de testigo especial, por favor. Fiscal, ¿alguna manifestación? Ninguna, señoría. Gracias. Por parte de la defensa, ¿tiene alguna manifestación? Ninguna, señoría. Bien, entonces se cierra la etapa probatoria en este juicio. Pasaremos a los alegatos finales. Le doy el uso de la palabra al Ministerio Público. Sí, su señoría. A criterio de esta fiscalía se estima que con el material probatorio desahogado en el presente juicio se puede acreditar la teoría del caso que fue expuesta al principio de la audiencia, queriendo resaltar que esta última está compuesta de 3 elementos: el fáctico, el jurídico y el probatorio. Respecto del fáctico, encontramos que es una hipótesis bajo la cual se sostiene que la acusada es culpable. Sin embargo, esta tiene que estar respaldada por un medio probatorio, de lo contrario se quedaría en pura especulación. La prueba que se desahogó en este juicio para respaldar dicha hipótesis es el dictamen del perito en psicología Diego Fabricio Valderas Pérez, quien después de un proceso especial para determinar si el menor sufrió o no daño psicológico, dictaminó que el menor de iniciales DFC sufrió daño psicológico por abuso sexual. También dicha hipótesis se respalda con el dictamen del médico legista Marcos García Reyes, quien en su testimonio nos acredita que el menor llegó a su consultorio con un semblante característico en víctimas de abuso sexual, mismo semblante que, de acuerdo con las declaraciones del oficial Cristina López Ramírez y la señora Bárbara Pedrosa Zambriz, presenciaron en el menor. Y después de realizar la valoración médica respectiva, se corroboró que el menor de identidad resguardada de iniciales DFC sufrió abuso sexual. Estos hechos están descritos en el Código Penal de la Ciudad de México en su artículo 177, por lo que le pido dicto y fallo condenatorio en contra de la señora Daniela Gómez Sánchez. Es cuanto, su señoría. Gracias. Defensa. Sí, su señoría, en lo que corresponde al artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me gustaría replicar que durante este tiempo han escuchado los interrogatorios necesarios de las partes correspondientes. Hemos escuchado pacientemente el interrogatorio de la madre, una madre la cual debería estar al cuidado de su hijo. Como bien dice el Ministerio Público, el elemento fáctico requiere de una prueba, la cual no creo sea suficiente para dar un veredicto en contra de mi cliente, junto al testimonio del médico legista que indica que no tuvo nerviosismo al momento que se cometió dicho acto. Gracias. Dicto un receso de 5 minutos. Ponerse de pie para recibir nuevamente a la juez de enjuiciamiento, Damaris Ramírez Hernández. Pueden sentarse. Realizada la delegación correspondiente, siendo las 11 de la mañana, este tribunal procede a emitir el fallo correspondiente. Para tales efectos, se concede el uso de la voz al juez relator, el licenciado Fabricio Pérez,
para que él emita el fallo correspondiente. Muchas gracias, señora presidenta. Este tribunal tiene muy en claro en su deber de emitir sus declaraciones en forma completa e imparcial, que el objeto del proceso es el esclarecimiento de los hechos. Determinar si se ha cometido un delito, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que se le haga la justicia aplicando al derecho, entre otras, tal como prevé los numerales 17, párrafo segundo y 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política Mexicana, y en el artículo 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, luego de analizar y valorar las pruebas que fueron desahogadas, cumpliendo las normas esenciales del procedimiento, este tribunal ha llegado por unanimidad a la firma de convicción de que se ha acreditado la existencia de un delito, del delito de abuso sexual en términos del artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México, cometido el agravio por la acusada Daniela Gómez Sánchez. Sin embargo, a disposición del Ministerio Público, cumplió con la carga procesal de acreditar la totalidad de los hechos, afirmando en su acusación promesa a que reitero en sus alegatos de apertura y clausura. Es como órgano acusador y técnico del derecho que tiene la obligación de realizar una investigación objetiva y completa para procurar la justicia al menor con iniciales DFC. Se afirma esto mediante los testimonios periciales de los peritos en psicología y médico legista, de nombre Diego Fabricio Valderas Pérez y Marcos Emanuel García Reyes. Realizada en la audiencia, se logró establecer, conforme a los avances científicos, las reglas de la lógica, la ponderación razonada. Se acredita con efecto el delito de abuso sexual realizado al menor con iniciales DFC, que este fue por una asimetría de poder, el cual fue manoseado en la parte de sus genitales por la acusada Daniela Gómez Sánchez, que esto ocurrió en la fecha del 22 de marzo del 2024, ubicado en la dirección Unidad Galaxia. La parte defensora fracasó en acreditar la inocencia del acusado. Se llevó a tal conclusión que la acusada Daniela Gómez Sánchez será actora del delito del abuso sexual por asimetría de poder, por testimonios periciales y de elementos policiales. Sin embargo, no se encontró ninguna prueba de daños físicos en el menor, de identidad resguardada con iniciales de FC. A su vez, en el diagnóstico del perito Diego Fabricio Valderas Pérez, se obtuvo que el menor cuenta con daños psicológicos, así como este tribunal, siendo las 15 horas, emite fallo absolutorio a favor del menor de identidad de FC por el delito de abuso sexual previsto y calificado por el artículo 166 del Código Penal de la Ciudad de México, cometido en agravio por la Daniela Gómez Sánchez, por la que deberá girarse en oficio correspondiente a efectos condenatorios a la señora Daniela Gómez Sánchez. Se cita a las partes aquí presentes para que asistan el día 4 de mayo del presente año a las 13 horas a la audiencia de lectura de sentencia, apercibidos con el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se les impondrá una multa de 10 a 50 días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.